Bueno, nosotros somos el equipo 10 y vamos a presentar enfermedades de la aorta. El equipo está conformado por Omar, por Rafa y por Carolina. Y bueno, nosotros vamos a abarcar en nuestra presentación generalidades anatómicas que necesitamos recordar, tal vez. Hablamos de anatomía, histología y las funciones de la aorta. Vamos a ver los síndromes aórticos agudos, que son 3: disección aórtica, el hematoma intramural aórtico, la úlcera aterosclerótica penetrante, el aneurisma aórtico, síndrome de Marfan y arteritis de Takayasu. Y bueno, así como un repaso general de anatomía, vamos a saber que la aorta es el tronco principal de las arterias de todo el cuerpo y va a llevar sangre a todos los distintos órganos para poder perfundirlos. Vamos a recordar que tiene una división en ascendente. Aquí tenemos a nuestra aorta ascendente. Tenemos el arco aórtico, la aorta descendente y la aorta abdominal. Vamos a recordar que esta emerge de la porción superior del ventrículo izquierdo y cuando emerge su primera rama serían las arterias coronarias. Su trayecto inicial nos da, pues como habíamos mencionado, la aorta ascendente y se va a arquear y va a bajar, ¿no? O sea, literalmente asciende y va a bajar hacia posterior. Entonces, a nivel del arco, de la columna vertebral, a nivel de T4, más o menos es donde vamos a poder identificar que comienza, ¿no? Que termina la aorta torácica. Y la abdominal va a tener una separación entre el diafragma. Entonces, al momento en el que atraviesa el diafragma por el hiato aórtico, va a terminar esa aorta descendente y comienza a llamarse aorta abdominal. Desciende por el abdomen anterior y anteriormente a la columna lumbar y va a ser retroperitoneal. Va a terminar más o menos a la altura de L4 y L5 y va a dar origen a las arterias ilíacas comunes y a la sacra media. Aquí no viene esquematizada, pero es por aquí, ¿no? La sacra media. Y bueno, entre sus funciones principales es que actúa como un conducto de transporte del torrente sanguíneo, regula la resistencia vascular interactuando con el corazón por los vasoreceptores que tienen sus paredes y cumple con una función de bomba arterial, ¿no? Entonces, gracias a ella, pues tenemos irrigación en todos nuestros órganos. Vamos a recordar que el diámetro aórtico en adultos sanos es de menos 40 milímetros y los factores que condicionan que sea mayor o menor este tamaño es la edad, el sexo, la estatura, el peso, esto es muy importante, y la presión arterial. Aquí tenemos una tablita de los valores normales de los diámetros. Aquí tenemos el anillo aórtico, el seno de Valsalva, la pared aórtica, la aorta ascendente y la aorta descendente. Y tenemos distintos valores tanto para varones como en mujeres. Bueno, histológicamente vamos a recordar así súper rápido que tenemos 3 capas, ¿no? De la aorta y de vasos sanguíneos en general, de las arterias, donde si nos vamos de más superficial a más profundo, la más superficial es la adventicia. Aquí viene, ¿no? Esquematizada. Donde vamos a tener esta capa de tejido conjuntivo, vaso vasorum, donde salen los vasitos sanguíneos, y va a tener inervación. Tenemos la capa media, que está hecha de células musculares lisas y de matriz extracelular. Y tenemos la capa más profunda, que es la capa íntima, que va a ser un endotelio y va a haber una capa subendotelial de tejido conjuntivo y la capa interna elástica. Y bueno, vamos a definir el síndrome aórtico agudo como el grupo de patologías donde la capa media de la pared aórtica va a sufrir un debilitamiento. La capa media es la muscular, recordemos, y puede llegar a una ruptura o a otras complicaciones. En 80% de los casos termina en un DA, una disección aórtica, en el 15% de los casos en un hematoma intramural aórtico y en el 5% puede evolucionar hasta una úlcera aterosclerótica penetrante. Y bueno, Omarcito. Sí. Bueno, nosotros aquí pusimos algunos factores que pueden ayudar, más bien que pueden predisponer
a cualquiera de estas tres enfermedades, como lo tenemos la hipertensión arterial, que es 100% se encontró en la mayoría de los pacientes, el tabaquismo relacionado en un 85%, la insuficiencia renal en un 75%, el EPOC en un 36%, y entre otros como la dislipidemia, el consumo de cocaína, la colagenopatías, las fibrilopatías hereditarias como el síndrome de Marfan, que más adelante hablaremos de él, y de Ehlers-Danlos, así como la enfermedad vascular hereditaria como la coartación o válvula aórtica bicúspide, la inflamación vascular, arteritis de Takayasu, que igual más adelante hablaremos de ella, la enfermedad de Behçet y sífilis. Así como puede ser también por trauma, por desaceleración por caída o por accidente automovilístico, y factores iatrogénicos, que pueden ser procedimientos con instrumentación con catéter o cirugía válvula aórtica. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí vamos a ver una de estas patologías, que es el hematoma intramural. Y esta se define como un hematoma, una acumulación de tejido sanguíneo en la capa media de la pared aórtica, pero no tiene comunicación entre la luz y el hematoma, ni tampoco hay un colgajo de la íntima. Esto puede deberse a la ruptura de la vasa vasorum y a la hemorragia que esto provoca. Como les decía, la ruptura de la vasa vasorum de la capa media de la pared puede suceder por dos causas: la rotura espontánea, y la segunda, la rotura inducida por una úlcera penetrante de aterosclerosis. Bueno, la presentación clínica común de esta enfermedad es en pacientes, como les comentaba, que ya tienen un antecedente de aterosclerosis severa. Menos del 10% de los casos se resuelven espontáneamente, mientras que el 16% al 47% progresan a una disección aórtica, que es como la complicación del hematoma. La edad promedio de los pacientes es de 58 a 71 años en varones, y la edad media es de 68 en general, en ambos sexos, y del 50 al 81% eran hombres. Entonces, ser hombre se puede considerar un factor de riesgo. El principal síntoma que refieren los pacientes es el dolor aórtico. Se describe como brusco, agudo, intenso, desgarrante, y se irradia en dirección hacia la afectación aórtica y las ramas que se involucran. Otro de los factores de riesgo más importantes es la hipertensión, que está presente en el 68 al 96% de los pacientes. Y bueno, vamos a hablar de la disección aórtica. Se trata del proceso donde la capa íntima va a permitir que la sangre destruya por completo la capa media. Y pues obviamente si este flujo va a pasar a través de estas dos capas, se va a separar la capa íntima de la adventicia, de la más profunda y de la más superficial. Entonces aquí una pequeña fisiopato, tenemos una fuerza de tracción, alguna causa que lo origine como un trauma. Ahorita más adelante vamos a ver distintos factores que lo van a producir, pero bueno, va a generar una separación de la capa media y de la capa íntima. Entonces vamos a tener una luz falsa, ¿estamos de acuerdo? Por esta luz falsa va a empezar a pasar literalmente el flujo sanguíneo, y si es que el flujo sanguíneo si se sigue yendo para esta misma luz, va a tener una oclusión en algún momento, ¿no? Esta oclusión, pues es de la luz verdadera y va a seguir pasando y va a haber una disección aórtica pues cada vez peor. Ay. Y bueno, nosotros podemos clasificar realmente serían tres clasificaciones, la disección aórtica. Primero la cronológica, ¿no? Tenemos la aguda, que tiene menos de 14 días de evolución, que esa es la más frecuente, y tenemos la crónica, que es de más de 14 días de evolución. Tenemos una clasificación de Bakey y de Stanford, que vienen enlazadas, o sea, las dos vienen juntas, son complementarias, donde tenemos bueno, primero hablemos de Bakey, que esta clasificación nos va a decir por dónde se origina y hacia dónde se extiende nuestra disección aórtica.
En el tipo 1, en esta, tenemos que se origina en la aorta ascendente y se propaga al menos hasta el arco o al arco de la aorta y puede un poquito ser un poco distal, ¿no? En el tipo 2 vamos a tener que se origina y va a permanecer solamente en la aorta ascendente, y en el tipo 3 se origina en la aorta descendente y se va a extender distalmente por esta misma arteria, ¿no? Y es que en raras ocasiones va a tener una forma retrógrada hacia el arco, ¿no? Y sí. Bueno, y tenemos la clasificación de Stanford, que puede ser la A, que es proximal o ascendente, y va a reunir el tipo 1 y 2 de Becky, y tenemos el tipo B, que es la que se va a cualquiera de las disecciones y no va a afectar la aorta ascendente. Realmente esta es la distal y pues nada, equivale al tipo 2 y al tipo 3 de Becky, ¿no? En el tipo A de Stanford podemos hablar que es generalmente es en pacientes jóvenes y pues usualmente hay anormalidades congénitas del tejido conjuntivo, como lo es el síndrome de Marfan. Entonces, pues con este problema, pues es el tipo más frecuente en estos pacientes, ¿no? Y el tipo B, vamos a tener que es una lesión típica en pacientes con degeneración de la musculatura lisa, y generalmente son hipertensos o tienen una edad avanzada, y pues se cree que este tipo de disección está relacionada con el proceso de envejecimiento. Y bueno, tenemos también la otra clasificación que es de Svensson, que nos va a clasificar 5 clases. La clase 1 aquí esto es muy esquemático, entonces tenemos una disección aórtica clásica con una luz, con un colgajo, aquí está el colgajo, es chiquito, con una luz verdadera, que es como el paso normal y anatómico de la aorta, y una luz falsa, que es el que va haciendo este flujo sanguíneo, ¿no? Y pues se puede haber una comunicación entre ambos. Tenemos la clase 2, donde va a haber una disrupción. Aquí se hace la disrupción y va a haber una formación de un hematoma, y realmente no hace una luz falsa que continúe, ¿no? Y solamente abarca la aorta ascendente. En la clase 3 tenemos una disección aórtica sutil, y va a haber una protuberancia ligera, ¿no? Nada más. Tenemos una clase 4, donde va a haber una ulceración de la placa aórtica tras la ruptura de la placa. Entonces tenemos una placa, y si es que se rompe, pues va a generar una disección ahí. Y bueno, esta clase 5 realmente es iatrogénica o una traumática, y pues realmente aquí se esquematiza una ilustrada, o sea, está ilustrada por una separación por un catéter. Entonces esta realmente no tiene un esquema como tal. Si nos vamos al cuadro clínico, tenemos un paciente que llega con un dolor torácico, es intenso, es agudo, es desgarrante, pulsátil y migratorio. Hay gente que, en literatura se dice que describen el dolor como un zipper, así como si estuvieras bajando un zipper, y así, lo describen como de ese estilo, ¿no? Tenemos que se puede irradiar, migra, y si es que llega a ser como una disección aórtica de la aorta ascendente, se puede irradiar hacia el cuello, la mandíbula, o puede ser un dolor precordial. ¿Les suena más o menos esto? Sí, es un cuadro clínico que también puedes hacer un diagnóstico diferencial del IAM, ¿no? Entonces, no solamente es ese cuadro para el IAM. Si es que tenemos una disección aórtica descendente, se puede irradiar el dolor al abdomen o hacia el área interescapular. Tenemos un paciente diaforético con síncope, dolor pleurítico, posible hemoptisis y disfonía. Tenemos a la exploración física, no son muy relevantes los datos y no siempre se presentan. Entonces, con que el paciente describa su dolor, podemos darnos una idea de un diagnóstico, pero si no, tenemos un paciente hipotenso en caso de que sea en la aorta ascendente, tenemos un paciente hipotenso con una disminución o ausencia de pulsos, y puede haber una insuficiencia aórtica. Se habla de un soplo musical,
que está en el borde external derecho y pues su intensidad va a variar dependiendo de cómo está la tensión arterial del paciente, pero en este caso sería muy baja, ¿no? Por la hipotensión. Y en caso de que sea en la aorta descendente, tenemos un paciente hipertenso y también va a tener una disminución o ausencia de pulsos. Ay, no se ve ahí. Bueno, lo siento, una disculpa. Pero bueno, tenemos a nuestro diagnóstico. Usualmente, como estamos en cardio, nos vamos a ir a un electrocardiograma. El electro no nos va a mostrar, o sea, no es como un criterio para diagnóstico. Entonces, usualmente va a estar normal, pero puede que con los pacientes con hipertensión pueda haber datos de hipertrofia ventricular izquierda. Y pues esto es esencial, ¿no? Para descartar un IAM. Si es que llegamos a encontrar un IAM como diagnóstico diferencial, pues nos vamos a su tratamiento, ¿no? Una radio de tórax va a haber un borramiento o ensanchamiento del botón aórtico, derrame pleural, puede haber desviación de la tráquea, podemos ver ensanchamiento mediastínico, de la aorta ascendente o descendente, pero realmente hablamos de que la radio de tórax solamente si es que se realiza adecuadamente y se interpreta adecuadamente, tiene una alta precisión, pero en menos, de los 30%, en menos del 30% de los pacientes que hay, pues puede confundirse, ¿no? Por una radiografía normal. Tenemos también el ecocardiograma transtorácico, aquí está bien bonito. Tenemos una disección aórtica de tipo A en Stanford. Y realmente aquí vemos que sería un paciente con disección circunferencial. Realmente aquí tenemos que buscar que haya una presencia del colgajo o del flap íntimo medial y va a dividir las dos luces, la verdadera y la falsa. Pero realmente si nos vamos a un ecocardiograma, estaría mejor y es el Golden Standard, el transesofágico. Es el método diagnóstico inicial de elección. Y aquí podemos ver súper bien, se ve precioso, la verdad, es una imagen muy bonita. El por qué, ¿no? O sea, realmente tú ves a tu aorta en un corte transversal y puedes ver súper bien una luz verdadera y una luz falsa, ¿no? Entonces aquí se ve el colgajo súper bien y pues separa las dos luces. Recordemos que los ecocardiogramas son de bajo costo y se pueden realizar con el paciente muy cómodo, o sea, inclusive como acostado, ¿no? Y pues realmente la única complicación que tendría es que sería útil para la aorta ascendente y la aorta descendente, no para el arco aórtico. Y bueno, es muy bueno, realmente en varios artículos te habla de que la sensibilidad y especificidad y los valores predictivos están por encima del 96%. Entonces es el que se elige, ¿no? Tiene todos los requisitos. En la TC tenemos igual la detección de la luz verdadera. Aquí tenemos la luz verdadera y la luz falsa. Entonces también nos puede mostrar si es que hay líquido en el pericardio o en cavidad pleural, o si hay compromiso de las ramas de la aorta, pero realmente pues recordemos que tanto la TC como la RM son caras, ¿no? Igual la resonancia magnética es muy buena y pues se diferencia usualmente los tipos, ¿no? O sea, la clasificación podemos clasificar más fácil si es Stanford de tipo A o de tipo B y podemos dar un tratamiento. Entonces, pues sí. Antes se utilizaba la ortografía, sí, ortografía, y pues realmente nos daba un mapa coronario, nos daba el sitio de entrada, ¿no? O sea, en la exactitud de dónde se metía la sangre hacia la luz falsa y la fracción de eyección, pero pues tiene desventajas que pues es un método invasivo y va a requerir pues el medio yodado, entonces pues no es algo muy bueno para nuestro paciente. Y bueno, por último tenemos la úlcera aterosclerótica penetrante. Así es, y como ya habíamos mencionado, esta es la menos, bueno, se presenta en menor cantidad, inclusive es un poco más difícil al momento de diagnosticarla, por el hecho de que, como ya habíamos mencionado, estos son síndromes que pueden llegar a evolucionar, especialmente este. Vamos a definirlo como una lesión arteriosclerosante que penetra en la lesión elástica interna. Es decir, como aquí está en la imagen,
podemos ver la capa arteriosclerótica, que es lo amarillo, y va a entrar a lo que es a la capa íntima. Esto puede llegar a provocar hematomas en la capa media de la pared, como lo mencionaba, y son más frecuentes en varones, en personas mayores de 65 años y arteriosclerosis difusa. La localización es más frecuente en la aorta descendente, en un 90% de los casos. Con frecuencia da lugar al desarrollo de aneurismas saculares o fusiformes. Siguiente, por favor. Bueno, como ya los mencionamos, estos también se van a clasificar mediante los dos tipos, ya sea de Becky o de Stanford. El tipo A, que van a integrar el 1 y 2 de Becky, y el 2, que va a integrar más bien, el B, que va a integrar el tipo 2 de Becky, en donde el 1 de Becky va a ser aquellos que van a estar en la aorta ascendente, lo siento, como también en la aorta descendente. Y el 2 va a ser solo aquellos segmentos que van a estar en la aorta ascendente, y el 3 van a ser aquellos que se van a extender tanto de la aorta descendente a más distal. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un poco del diagnóstico, como ya los había mencionado mi compañera Caro. Tenemos la ecografía, que va a ser el gold standard para cualquiera de estos tres, especialmente para poder diferenciarlos. Ya vamos a mencionar un diagnóstico diferencial a continuación, más adelante. Siguiente, por favor. Tenemos la tomografía, que también es muy buena, ya que va a permitir la evaluación anatómica completa de toda la aorta y de los vasos de las ramas aórticas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos las tomografías, en donde en E vamos a ver un tipo A y en la F vamos a ver un tipo B. Ahí donde están marcando las flechitas, no sé si alcanzan a ver la dilatación en la F. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos nuestro diagnóstico diferencial entre las tres entidades, en donde en la disección aórtica vamos a ver en la ecografía donde se van a encontrar los engrosamientos por debajo de la íntima, dando imágenes de los colgajos móviles. En el hematoma intramural vamos a ver múltiples capas por la pared de la aorta que se separa por la hemorragia. La calcificación de la íntima, en diagnóstico diferencial vamos a encontrar un trombo mural, y en la ecocardiográficos vamos a encontrar un engrosamiento mayor o igual a 5 o 7 milímetros, sin flujo de efecto Doppler y sin desgarro de la capa íntima. En la disección de aorta podemos llegar a encontrar algunas ocasiones flujo, y en la úlcera va a ser un contexto clínico en donde el pacientes hipertensos con arteriosclerosis difusa, como ya lo habíamos mencionado, se encuentran mayormente en este tipo de pacientes, y vamos a ver una erosión que provoca la úlcera. En ocasiones afecta la capa media y genera sangrado. El sangrado suele ser más delimitado en la extensión longitudinal de los fenómenos fibrosos en la arteriosclerosis, y el ecocardiograma, en la ecocardiografía vamos a ver una zona excavada en la pared arterial con bordes irregulares. Suelen presentar flujos anterior y en los márgenes. Bueno, independientemente del tipo de afección, del tipo de síndrome que se presente, lo primero que debemos hacer con el paciente es reducir la presión arterial, estabilizar la hemodinamia vital y, bueno, estos son como los primeros pasos más importantes en cualquiera de los síndromes que se presenten. Esto regularmente se puede lograr con el uso de beta bloqueadores y vasodilatadores para poder reducir la fuerza de eyección del ventrículo izquierdo. Otro de los fármacos usados es nitroprusiato de sodio, este como vasodilatador, y es muy efectivo cuando se usa concomitantemente con los beta bloqueantes, no tanto cuando se usa solo, pero por eso se usan en conjunto, no en monoterapia. Y aunque los antagonistas beta son muy buenos para este tipo de síndromes, están contraindicados en ciertas patologías o condiciones del paciente, como bloqueo auriculoventricular, insuficiencia cardíaca fulminante o global y EPOC grave con broncoespasmo, o si hay presencia de bradicardia sinusal.
En estos casos, los antagonistas de los canales de calcio pueden ser el fármaco de elección adecuado. Bueno, aquí hay perdón, un pequeño esquema o algoritmo con el que nos podemos basar. El primer paso pues es la sospecha con dolor, el dolor aórtico que les comentaba, los signos que nos dan estos síndromes y puede palparse incluso un ensanchamiento del mediastino en algunas ocasiones, depende del paciente. Luego pasaríamos a las pruebas diagnósticas como una tomografía o el electrocardiograma, perdón, o el ecocardiograma. Se puede considerar un estudio de imagen más avanzado si es que el paciente lo permite. Y ahora sí realizar, si hay insuficiencia aórtica o inestabilidad para un traslado, el, el ecocardiograma transesofágico, que es el de más fácil acceso, por así decirlo. Luego vamos a tratar al paciente ahora sí, muchas veces también con opiáceos para que desaparezca este dolor tan fuerte que refiere el paciente, evitar la coagulación, como les decía, beta bloqueantes o calcioantagonistas, depende del paciente, y lograr una frecuencia cardíaca ideal de más o menos 60 latidos por minuto, porque se puede presentar bradicardia en muchos pacientes. También el uso de vasodilatadores como IECAS o el nitroprusiato de sodio, si tiene muy elevada la presión arterial. Y luego depende del tipo A o del tipo B. Si es la afección de tipo A, ya vimos la clasificación, ahí sí se debe usar un tratamiento quirúrgico de manera urgente, pero después de estabilizar al paciente. Y si es de tipo B, pues podemos evaluar si es estable o si no es estable el síndrome que presenta el paciente, porque muchas veces pueden durar mucho tiempo, o sea, periodos de tiempo muy largos con ese tipo de síndromes sin ninguna alteración. Entonces, pues hay que evaluar adecuadamente la evolución del paciente y, si todo va bien con el paciente, podemos considerar unas prótesis en los vasos y si no, pues hay que seguirlo vigilando, hay que seguirlo en ingreso hospitalario. Y bueno, se va a acabar el tiempo, entonces vamos a volver a grabar en otro Zoom.